Bienvenidos a este seminario del tema número 27 sobre inmunología bacteriana, donde exploraremos las fascinantes interacciones entre bacterias y el sistema inmunitario. Nuestro equipo está conformado por mi persona, María José Cruz Portillo, Omar Aldair Cruz Rosales y Rodolfo Alexander Cuadra Turcios. Y estos son nuestros puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestro tema. Primero hablaremos de la historia y la definición de la inmunología. La idea de inmunidad, como sabemos, pues no es nueva. Las primeras observaciones de las personas que sobrevivían a ciertas enfermedades y no volvían a padecerlas se remontan en la antigüedad. Avances clave, como por ejemplo el trabajo de Edward Jenner y la vacuna contra la viruela, hasta el descubrimiento de los anticuerpos y células inmunitarias, reveló los mecanismos moleculares y celulares mediante los cuales el sistema inmunitario reconoce y elimina los patógenos. La inmunología se ha convertido en una disciplina fundamental en la medicina y en la biología. Del mismo modo, en áreas de investigación como la inmunoterapia del cáncer, las enfermedades autoinmunes y el desarrollo de vacunas contra enfermedades emergentes. Esos descubrimientos permitieron comprender la complejidad y la especificidad de la respuesta inmunitaria. Nuestro sistema inmunitario es un sistema sumamente complejo que tiene como principal objetivo proporcionar protección. Sirve como sistema de defensa del hospedero contra enfermedades infecciosas y antígenos extraños. Para lograr este objetivo, el sistema inmunitario está equipado con un mecanismo de respuesta rápida, alta especialización, adaptabilidad y una compleja red reguladora y una gran memoria. Existe un conjunto de procesos que el sistema inmunitario lleva a cabo para defender el organismo contra sustancias extrañas o dañinas conocidas como antígenos, la cual llamaremos respuesta inmunitaria. Esta respuesta, generada por la acción conjunta de células y moléculas, nos defienden de agresiones externas por agentes infecciosos y de agresiones internas producidas por infecciones virales. Dentro de las células y moléculas que participan en estos procesos podemos mencionar, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T, anticuerpos y citoquinas. La primera línea de defensa, que no es específica para el patógeno invasor, se moviliza rápidamente hacia el sitio inicial de infección, pero carece de memoria inmunológica. A esto se le denomina inmunidad innata, mientras que el segundo sistema de defensa se le denomina inmunidad adaptativa. Esta recoge antígenos específicos y permite una respuesta precisa y dirigida contra el patógeno invasor. La inmunodeficiencia puede dividirse en dos categorías: enfermedades de inmunodeficiencia primaria, las cuales la mayoría se determina genéticamente y se heredan como defecto de un solo gen, y enfermedades de inmunodeficiencia secundaria, donde estas están asociadas con infecciones, tumores malignos, fármacos, y pues estas deficiencias en las respuestas protectoras específicas ponen al paciente en riesgo de sufrir una enfermedad grave provocada por microorganismos infecciosos que deberían controlarse con esa respuesta. Por lo general, las deficiencias celulares consisten en defectos de los linfocitos T o de una combinación de células. Los linfocitos contribuyen a la destrucción de patógenos intracelulares, por ello, los pacientes con alteraciones en estas células pueden sufrir de infecciones oportunistas. El progreso en la cronicidad de estas infecciones puede generar retraso en el crecimiento, diarrea crónica y candidiasis bucal persistente. Las deficiencias humorales suelen estar causadas por la incapacidad de los linfocitos B de producir inmunoglobulinas normales. Los pacientes con este tipo de defecto por lo general sufren infecciones por microorganismos encapsulados y pueden presentar retraso en el crecimiento, diarrea, infecciones sinopulmonares recurrentes. Una alteración en el sistema fagocítico afecta la respuesta inmunitaria inmediata a las infecciones bacterianas, produciendo el desarrollo de abscesos recurrentes o neumonía graves. Los efectos primarios del sistema de complemento son poco frecuentes. Los pacientes con este tipo de alteraciones pueden presentar infecciones recurrentes por bacterias piógenas y tienen un riesgo elevado de sufrir trastornos autoinmunitarios, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. El siguiente punto son los mecanismos de invasión bacteriana. Como sabemos, las bacterias pueden adaptarse a una variedad de entornos, asegurando su supervivencia y su posibilidad de transmisión. Las puertas de entrada de bacterias patógenas más frecuentes en el cuerpo son sitios donde las membranas mucosas se encuentran con la piel, como por ejemplo las vías gastrointestinales, principalmente la boca, vías respiratorias superiores e inferiores y la piel por medio de cortes, quemaduras y otras lesiones, también los genitales y las vías urinarias. Para causar enfermedades, los patógenos deben superar estas barreras. Por ejemplo,
Cuando la piel se corta, se rompe la barrera protectora natural del cuerpo. Los microorganismos presentes en la superficie de la herida o introducidos por el objeto que causó la cortadura pueden ingresar a los tejidos subyacentes. Una vez que las bacterias han traspasado la barrera de protección del cuerpo, se desencadena una serie de eventos que pueden llevar a una infección. Las bacterias virulentas tienen mecanismos que favorecen su crecimiento en el hospedado, es decir, han desarrollado una variedad de estrategias que les permiten eludir o neutralizar las defensas inmunitarias del huésped y causar daño en sus tejidos, facilitando la propagación y la enfermedad. Entre estos factores podemos mencionar la adhesión. Las bacterias utilizan diversos mecanismos para adherirse y colonizar las superficies corporales. La adhesión es solamente un paso en el proceso infeccioso. Muchas bacterias contienen pilis, que son apéndices gruesos en forma de barra, o fimbrias, que se extienden desde la superficie de la célula bacteriana mediando la adhesión de las bacterias a las superficies de las células del hospedero. Otras bacterias poseen adhesinas, que se unen a receptores específicos de la superficie tisular para evitar su eliminación. Después que se produce la adhesión, ocurren cambios conformacionales en la célula hospedera, que pueden conducir a cambios en el citoesqueleto que permiten que el organismo sea absorbido por la célula. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes utiliza ácido lipoteitoico y la proteína F para unirse a células epiteliales. La especificidad de adhesión determina qué tejidos pueden colonizar las bacterias y por lo tanto qué tipo de infección pueden causar. Invasión. Describe la entrada de bacterias a las células hospederas. Las bacterias, al estar dentro de una célula, pueden permanecer encerradas en una vacuola compuesta por la membrana de la célula hospedera, o bien la membrana puede disolverse y las bacterias pueden dispersarse en el citoplasma. Enzimas. Muchas especies de bacterias producen enzimas que no son intrínsecamente tóxicas, pero desempeñan un papel importante en el proceso infeccioso, facilitando la invasión. Las enzimas que degradan el tejido, por ejemplo, las hialuronidasas y las colagenasas, que degradan los tejidos conectivos, permitiendo que las bacterias se propaguen a través de este, y las coagulasas, que promueven la formación de coágulos sanguíneos, protegiendo a las bacterias del sistema inmunitario, y las proteasas, que degradan las proteínas del huésped, incluyendo anticuerpos y componentes del complemento. Sistemas de secreción bacteriana. Estos sistemas de secreción participan en funciones celulares como transporte de las proteínas que producen los pili o flagelos y la secreción de enzimas o toxinas en el ambiente extracelular. Factores antifagocíticos. Muchos patógenos se eliminan después de ser ingeridos por células polimorfonucleares o macrófagos. Algunos patógenos pueden evadir la fagocitosis al absorber los componentes del hospedero sano en su superficie celular. Las cápsulas son estructuras de polisacáridos que rodean la célula bacteriana, impidiendo la fagocitosis, al intervenir con el reconocimiento por los fagocitos. Toxinas. Algunas bacterias producen toxinas que dañan los tejidos del huésped. Estas pueden clasificarse en exotoxinas y endotoxinas. Cuando el sistema inmunitario de una persona está débil o inmunodeprimido, las bacterias, incluso aquellas que normalmente no causarían enfermedades graves, pueden aprovechar la vulnerabilidad para desencadenar infecciones severas. Estas bacterias oportunistas normalmente no causan enfermedades en personas con sistemas inmunitarios sanos. El sistema inmunitario, al estar comprometido, puede permitir que bacterias penetren con mayor facilidad en los tejidos y en los órganos. De igual manera, las células inmunitarias claves como los neutrófilos, los macrófagos, linfocitos, pueden estar disminuidos en número o funcionar de manera ineficiente, reduciendo su capacidad para eliminar bacterias invasoras. Es crucial que las personas inmunodeprimidas tomen precauciones adicionales para prevenir infecciones, como una higiene adecuada, evitar el contacto con personas enfermas. En conclusión, comprender estos factores de invasión bacteriana es de suma importancia por varias razones, que abarcan desde la investigación básica hasta las aplicaciones clínicas de la salud. Nos permite descifrar cómo las bacterias interactúan con el huésped a nivel molecular y a nivel celular, incluyendo comprender cómo se adhieren a las células y cómo evaden el sistema inmunitario, y cómo producen daños celulares y cómo se diseminan. Al identificar factores de virulencia esenciales para la invasión, se pueden desarrollar fármacos que bloqueen inhibiendo la infección y nos permite desarrollar antibióticos que superen estas resistencias. También diseñar estrategias para prevenir la aparición de nuevas resistencias. Con este conocimiento acerca de la inmunología bacteriana, podemos avanzar en la lucha contra las infecciones desde la investigación básica hacia la práctica clínica. Esto es en cuanto a mi participación, mis compañeros desarrollarán los siguientes apartados.
Nuestro organismo es capaz de defenderse contra infecciones bacterianas. Pero, ¿cómo es posible esto? Mi nombre es Rodolfo Cuadra y a continuación daremos respuesta a esta interrogante. La inmunidad innata, como podemos observar en este esquema, reconoce y destruye patógenos. Además, induce la inmunidad adquirida o específica, que posee la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Es importante recordar que la inmunidad innata se divide en inmunidad activa, que se logra gracias a la enfermedad y al uso de vacunas, y también tenemos la pasiva, la cual se da gracias a sueros inmunes y también se puede dar de forma perinatal. A continuación conoceremos algunos componentes de la inmunidad innata. Primeramente tenemos las barreras, la piel y las mucosas. Estas poseen desmosomas, los cuales unen células conectando filamentos intermedios, y su principal función es resistir fuerzas en tejidos. Un déficit de desmosomas está vinculado con la patología del pénfigo, la cual es una enfermedad autoinmune que produce ampollas en la piel y en las membranas mucosas. Y en las mucosas, la presencia de cilios y la proliferación de secreciones forman un manto o capa que es movilizada hacia el exterior. Este mecanismo es reforzado por la tos, que acelera la expulsión de mucus con los microorganismos o partículas extrañas que hayan sido atrapadas. En el árbol respiratorio, la presencia de macrófagos alveolares constituye un mecanismo adicional de defensa. Además, en la saliva y en las lágrimas, la lisozima actúa destruyendo algunas bacterias gram positivas al romper la unión del ácido murámico con la acetilglucosamina, mecanismo que desintegra los polisacáridos de muchas bacterias. También es muy importante conocer el pH y cómo influye en la inmunidad innata, pues el pH específicamente del estómago, gracias al ácido clorhídrico, es muy importante. Específicamente cuando tenemos la patología de la aclorhídrica, la cual es un déficit de ácido clorhídrico en el estómago, provocando que este ácido se vuelva más alcalino, lo que permite que unos pocos centenares de gérmenes produzcan una infección clínica severa, conocida como candidiasis esofágica. También tenemos el pH bajo en la vagina, que se debe a los bacilos de Döderlein, el cual tiene un efecto bactericida local. Es muy importante hablar sobre la hiperosmolaridad de la orina. Primeramente, la osmolaridad de la orina es una medida de la concentración de partículas disueltas en la orina. Esta es variable y depende de diversos factores como la edad, sexo y estado fisiológico del individuo. La hiperosmolaridad, que es una concentración excesiva de dichas partículas, es una de las características físico-químicas de la orina que, junto con el pH, interfieren en el crecimiento de patógenos en las vías urinarias. Además tenemos las barreras hematoencefálicas. Estas barreras constituyen un mecanismo de defensa física. Experimentalmente se ha demostrado que la dosis letal mínima de un inóculo bacteriano introducido directamente en el sistema nervioso central es la millonésima parte de la dosis letal mínima cuando este mismo inóculo se aplica por vía intravenosa. La fagocitosis es un proceso fundamental para la ingestión y eliminación de patógenos microbianos y células apotócticas. Los neutrófilos son los fagocitos más eficientes. Un solo neutrófilo puede engullir hasta 50 bacterias. Pero además de estas células también tenemos a los monocitos, que en los sitios de infección se pueden diferenciar en macrófagos y células dendríticas, que también participan en el proceso de fagocitosis y eliminación de bacterias. En el video podemos ver cómo un macrófago fagocita un patógeno.
La inflamación es un proceso coordinado inducido por la infección bacteriana. ¿Y cuál es su función principal? Su función principal es resolver la infección y volver a un estado de homeostasis, es decir, un equilibrio en nuestro cuerpo. La respuesta inflamatoria ideal es rápida y destructiva cuando es necesario, pero también específica y autolimitante. Una respuesta fagocitaria adecuada induce mecanismos de inflamación. ¿Para qué? Ya que estos aseguran el flujo necesario de células y factores plasmáticos al sitio de agresión. Tenemos el sistema de complemento, cuya activación es indispensable para complementar la respuesta inmune. El factor de complemento 5A también facilita la desgranulación de los lisosomas en la vacuola fagocitaria, con el fin de permitir la destrucción de los gérmenes fagocitados. Además, la generación del complemento 3B incrementa la fagocitosis hasta 1000 veces. Es muy importante tomar en cuenta la producción de la proteína C reactiva, la cual se incrementa notoriamente en las primeras 24 horas de la iniciación de un proceso inflamatorio o infeccioso. Estructuralmente, tiene algunas de las características de los anticuerpos y desempeña funciones protectoras importantes al reaccionar con los polisacáridos, específicamente de Streptococcus pneumoniae, y al activar el complemento por la vía clásica antes de que se inicie la producción de anticuerpos específicos. También tenemos a los péptidos antimicrobianos. ¿Y qué son estos? Pues son moléculas conservadoras que evolutivamente tienen funciones reguladoras en los mecanismos de la inmunidad innata, pero ojo, también en la adquirida. Los péptidos antimicrobianos cumplen las siguientes funciones inmunorreguladoras. Número 1. Incrementa la quimiotaxis. Tienen actividad bactericida, tanto intra como extracelular. También inducen el desarrollo de inmunidad adquirida. Promueven la secreción de heridas y modulan la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Pues se trata de un mecanismo de autolimpieza en el que la célula desgrada o recicla componentes dañados, innecesarios o disfuncionales, como proteínas, orgánulos u otras estructuras celulares de desecho. También tenemos que están involucradas con la regulación de la apoptosis, la cual es la muerte celular programada, que a diferencia de la piroctosis, la apoptosis, ¿verdad?, es una forma de muerte limpia y controlada, pero la piroctosis no. Es un proceso inflamatorio que puede dañar los tejidos circundantes. Control de disponibilidad de hierro. El hierro es un metal de transición esencial, indispensable ¿para qué? Para la supervivencia y multiplicación de bacterias. Pero aquí cumple una función muy importante la lactoferrina, la cual impide que el hierro quede a disposición de los gérmenes que lo requieren para su multiplicación. La administración de hierro incrementa la patogenicidad de las bacterias gram negativas específicamente. Ahora tenemos la importancia de la flora normal. La microbiota normal de las mucosas protege contra diversas infecciones por patógenos, pero es muy importante tomar en cuenta que el uso de antibióticos de amplio espectro elimina parte de esta flora. ¿Y qué pasa? Propicia la proliferación de gérmenes patógenos. Recordemos, dentro de la inmunidad adquirida tenemos a la inmunidad humoral y a la inmunidad celular. La inmunidad humoral se caracteriza por respuesta primaria y otra secundaria. Hay producción de anticuerpos, especialmente inmunoglobulina M, en la respuesta primaria específicamente.
se genera memoria. ¿Con qué fin? Para que cuando el mismo patógeno ingrese por segunda vez, la respuesta sea mucho más eficaz y mucho más potente. También tenemos a la inmunidad celular. Aquí tenemos las infecciones bacterianas intracelulares, como la tuberculosis, la lepra y la fiebre tifoidea, y la neumonía, las cuales son controladas por los linfocitos T, que activan los macrófagos para fagocitar dichas bacterias que producen esa enfermedad. Las bacterias utilizan estrategias de evasión inmune para evitar o inactivar la defensa del huésped y asegurar así su propia supervivencia. Las bacterias son multifacéticas en sus tácticas para escapar de la detección inmune. Entre estas tácticas encontramos las siguientes. Como primer mecanismo que utilizan las bacterias para evadir la respuesta inmune, tenemos que evitan ser reconocidas. Y esto lo logran por dos procesos: las modificaciones estructurales de la pared celular o cambiando la superficie de carga negativa a positiva. Es importante recordar o conocer que la pared celular de una bacteria suele ser el primer objetivo del sistema inmune, el cual utiliza herramientas como anticuerpos y péptidos antimicrobianos para neutralizar y eliminar las bacterias. Como primer ejemplo, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa. Esta altera la estructura del lipopolisacárido que expresa en su pared para dificultar ser reconocida por los receptores tipo TOL4 de los macrófagos. Por otro lado, tenemos a la Salmonella y otras bacterias gram negativas, las cuales cambian su superficie de carga negativa a positiva y de esta forma repelen los péptidos antimicrobianos cargados positivamente producidos por las células del sistema inmune, evitando así ser destruidas por la actividad de nuestro sistema inmune. Producción de proteínas inmunomoduladoras. Las bacterias también pueden bloquear directamente la respuesta inmune del huésped con la liberación de proteínas efectoras. Por ejemplo, tenemos que todas las especies del género Shigella producen la proteína IPA-B. También, por ejemplo, la Salmonella produce la CYP-B. Y estas moléculas activan la cascada 1 para desencadenar una serie de fenómenos que inducen la apoptosis de los macrófagos, evitando así que estos los eliminen, ya que ellas, gracias a estas proteínas inmunomoduladoras, pueden eliminar a estos macrófagos. Otro mecanismo que utilizan las bacterias para evitar la respuesta inmune es que evitan el ser fagocitadas. ¿Y cómo hacen esto? Pues, número 1, las bacterias con cápsulas polisacáridas resisten la fagocitosis. Y también, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae utiliza su cápsula para evitar el depósito de anticuerpos y factores de complemento. Por ejemplo, las bacterias que causan meningitis dependen en gran medida de su cápsula para promover su actividad extracelular dentro del huésped. Vivir dentro del fagosoma del macrófago, pero evitando la fusión de los lisosomas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Legionella pneumophila, que inyecta al macrófago una proteína que interfiere con la fusión del fagosoma de los sacos lisosomales. También tenemos todas las especies del género Mycobacterium, los cuales evitan la acidificación dentro del fagosoma. Específicamente tenemos el Mycobacterium tuberculosis, por medio de Manosa lipoarabinomannan, impide la maduración del fagosoma. Muchas gracias. Continuando con los mecanismos que tienen las bacterias para evadir la respuesta inmune, tenemos lo que sería el evitar el desarrollo de un proceso inflamatorio. Bueno, es una estrategia que poseen algunas bacterias para inducir la
producción de las citoquinas antiinflamatorias. Aquí podemos apreciar lo que serían dos tipos de bacterias. En este caso le tenemos la Microbacterium tuberculosis y la Salmonella diffimirium, que van a inducir a la producción de interleucina de tipo 10, la cual va a ser una especie de antagonista de las citoquinas proinflamatorias y reduce la expresión de las moléculas de antígenos de leucocitos humanos. Eso dará como una especie de resultado, en este caso, que los antígenos bacterianos no son presentados de forma eficiente o correcta ante los linfocitos T. Tenemos el empleo de las moléculas de adherencia. El empleo de las moléculas de adherencia en sí es un mecanismo de acción que va a hacer uso de las moléculas especializadas para poder adherirse a las células de un huésped y también poder facilitar la invasión de algunas bacterias. Por ejemplo, tenemos aquí a la Yersinia spp, la cual se adhiere ante las integrinas de las células M entre las placas de Peyer del intestino. Entre algunas bacterias que también pueden hacer lo mismo, tenemos las especies de la listerina, que expresa internalinas que van a unirse ante las caderinas para poder evitar a las células epiteliales intestinales. La variación antigénica. La variación antigénica como tal es lo que sería el que una bacteria tenga la capacidad como de poder cambiar las moléculas inmunodominantes de forma constante o repetitiva. Eso en sí es un mecanismo de acción que va a ayudarle para evitar lo que sería el reconocimiento inmunológico. Esta va a seguir lo que serían tres estrategias principales. Estas estrategias van a ser la expresión de copias diferentes de una molécula con un interruptor de encendido y apagado. También tenemos la segunda estrategia, que sería el locus de expresión con múltiples copias silenciosas de un gen. Y también tenemos lo que sería la región altamente variable, que cambia de forma constante. Y también aquí podemos apreciar este caso, un ejemplo de una bacteria que utiliza estos tres mecanismos, la cual sería la bacteria Neisseria spp, la cual pues va a utilizar y va a emplear estas tres estrategias para poder evadir la respuesta inmunitaria dentro de un huésped. Ahora tenemos la producción de moléculas especiales. La producción de moléculas especiales como tal, las bacterias van a hacer uso de componentes que van a interferir con la respuesta inmunológica. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas bacterias y el cómo los van a evitar la respuesta inmunológica. En este caso tenemos la Shigella flexneri, la cual va a expresar un polisacárido en su membrana que la va a proteger de péptidos antimicrobianos AMPS. Y también tenemos a la Staphylococcus aureus, la cual va a producir proteína A, SPA, la cual ayudará a que pues bloquee lo que sería la opsonización al unirse con una región FC de las inmunoglobulinas, y también va a producir lo que sería la catalasa, que va a destruir lo que es el peróxido de hidrógeno generado por los fagocitos. Luego tenemos a la Brucella spp, la cual secreta un factor que neutraliza enzimas lisosomales, permitiendo así su supervivencia en los macrófagos. Bueno, algunos ejemplos además de esto, de algunas bacterias que producen proteasas anti-inmunoglobulina A, que fragmentan la inmunoglobulina A1, tenemos lo que sería la Neisseria gonorrhoeae, también tenemos la Neisseria meningitis, tenemos por ejemplo también la Haemophilus influenzae, entre otros más que también pueden hacer lo mismo. Y bueno, para finalizar tenemos lo que sería la producción de superantígenos. La producción de superantígenos en sí como tal, La producción de superantígenos como tal va a poseer diferentes tipos de mecanismos de acción.
Pero antes de eso, pues simplemente quiero mencionar, por ejemplo, algunos ejemplos como lo serían bacterias como la Staphylococcus aureus, la Streptococcus pyogenes, la Mycoplasma arthritis, en las cuales van a producir toxinas que van a actuar de manera como superantígenos. Bueno, como les estaba diciendo, aquí pues reconocemos lo que sería que estos se van a unir a lo que serían el TCR y la molécula HLA por la parte lateral de estas moléculas, activando no solamente al LT, sino que también al receptor específico para alguno de los antígenos comunes entre estas bacterias. Por ejemplo, tenemos aquí lo que sería las toxinas que activan de manera masiva los linfocitos T. También tenemos otro de los mecanismos que sería el que tiene la capacidad de unirse a su lateral al receptor de las células T o TCR, como les estaba mencionando anteriormente, y también a las moléculas de HLA que van a activar entre un 5% y un 20% de los linfocitos T. Esto puede inducir a lo que sería un choque tóxico para la producción excesiva de las citoquinas. Y bueno, eso sería ya todo de mi parte. Hasta aquí termino con la presentación.